Estamos con Pablo Román, analista político, de Circuitos Consultoras. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué contás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, arrancamos hablando de muchos temas. Tenemos ahí datos preparados por Circuitos Consultoras. El señor que está acá en piso, esto lo publicó Clarín, Nación, Página 12, todos los medios, los datos que vamos a ver ahora. Pero bueno, vamos a comenzar con Pablo. Vamos a hacer lo siguiente, si no te molesta. Vamos a ver la primera placa. Y vos sabes muy bien, para darle ritmo yo te voy interrumpiendo. Dale. Si vos aceptás el desafío. Perfecto. Yo en esta primer placa le voy a pedir al señor director, yo me voy a acercar, ¿sí? Ahí a la placa, y Pablo nos va a comentar a todos nosotros que estamos viendo la placa, como que estamos ahí frente a la estadística, y dice, primero, ¿qué fecha es esta placa? Esta es del 30 de agosto. Bien, perfecto. Entonces, ¿usted considera que la situación actual del país es muy buena, un 6%? Yo te voy a decir la verdad, no quiero saber quién dice muy buena. Buena 18,5%, regular 15,3%. Hago la primera barrera, si te parece acá. Acá estamos hablando de un 33 más o 6, un 39, un 40%. Y acá un 55% que dice mala o muy mala. Bueno, primer comentario, Pablo. No, me parece que bueno, un poco de la tendencia se mantiene a lo largo del tiempo. Nosotros venimos haciendo esta pregunta ya hace varios meses y siempre hay un porcentaje de alrededor del 5, el 6% que opina que la situación económica es muy buena. Bueno, habrá que ver ahí qué valoraciones se ponen en juego, pero lo que, digamos, el dato es que hay un porcentaje cada vez creciente que valora la situación en términos negativos. Y ahora yo te haría la siguiente pregunta. A ver, Pablo, divido en dos. O sea, dividiría, por un lado, primero, lo que dicen que es muy buena, y hasta te incluyo el regular. Porque cuando dicen regular, me imagino, Pablo, que están los que dicen, bueno, estamos en pandemia, regular, estamos en pandemia, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, este tramo versus lo que dicen mala y muy mala. A ver, ¿dónde visualizaste el comentario de mala y muy mala? Después vamos, ¿qué quiero decir? Por segmento socioeconómico. Mala y muy mala, te lo dijeron. O sea, ¿qué tipo de público? No, fundamentalmente los sectores medios y los sectores bajos, digamos, son los que tienen una visión negativa y fundamentalmente también en términos de los rangos etarios los jóvenes, ¿no? Los jóvenes. Sí, Bien. los sectores de 16 a 24 y de 25 a 39, bueno, son aquellos que más están sufriendo las consecuencias económicas y en ese sentido, bueno, la valoración del país tiene un componente fuerte en términos de lo que es la valoración económica, ¿no? Qué bueno, qué importante el dato que nos están dando. Bueno, ahora cambiemos la página, ¿sí? Vamos a la próxima imagen, y dice, ¿cuál es el principal problema en la actualidad? Yo lo leo, a ver, aumento de precios, 29,6, voy a seguir un ranking. Segundo, corrupción, 20,3. Tercero, desempleo, 15,9. Cuarto, inseguridad, 9,1. Quinto, situación sanitaria, no, discúlpame, me omití primero el gasto público, 11,4. Y después, situación sanitaria. Yo había comentado ahora, te voy a empezar por el final, situación sanitaria. Comenté ahora porque hubo mucho ruido en el escenario político y demás, pero comparé algunos datos, Monitor Público Vacunación, comparé otros datos de World Data, donde hizo un promedio de los fallecimientos en el mundo de los últimos 5 años. Argentina está en un promedio razonable, para no decir ni bien ni mal y no meter a la grieta ahí. Entonces yo te diría, acá parece que corrobora que, bueno, era una obligación del gobierno resolver la situación sanitaria, es importante que la monitoreen, pero no lo pongo en el ranking. Ahora vamos al ranking, el aumento de precios. ¿Tanto va a influir a la hora de votar? Me da la sensación de que sí, digamos, me parece. No necesariamente influye en el comportamiento electoral, pero sí me parece que influye en términos de lo que significa un estado de ánimo, un clima, digamos, ¿no? Vamos a ir a votar en unas PASO con una situación económica muy complicada, muy compleja. Si bien el gobierno, bueno, muestra algunas variables de crecimiento en términos de la macroeconomía, la economía de bolsillo, digamos, tiene una dinámica mucho más lenta y esa recuperación o la recuperación de esas variables no tiene un impacto concreto en la situación de la economía de bolsillo, ¿no? Y eso se ve mucho en el aumento de precios, se ve mucho en términos también, en términos de la precarización laboral
y en los salarios, digamos, Bien, ¿no? clarísimo. Y yo voy a otro tema. Aquellos que dicen gasto público. Yo me imagino que es un sector de la economía, o sea, hay una ideologización, porque cuando dicen gasto público es aquellos que dicen, bueno, que dejen de emitir, que no tiene que haber planes, o sea, me imagino que por ahí va la respuesta cuando te dicen que la problemática es el gasto público. Sí, yo creo, nosotros incorporamos esa categoría porque bueno, también es una discusión muy instalada en los medios de comunicación. La idea que teníamos era, bueno, tratar de mensurar un poco ese impacto, y lo que vemos es que, bueno, que tiene una dimensión, va acompañada también digo va acompañada por algo que te voy a explicar ahora, con lo de corrupción. Cuando uno lo cruza por... Con corrupción, bien. Con oficialismo y... O sea, discúlpame, entonces, porque si yo digo corrupción, un 20 y gasto público un 11, estamos hablando de un 31%. Sí, y cuando uno cruza los elementos para compararlos de alguna manera con aquellos que se sienten más cerca del oficialismo y aquellos que se sienten más cerca de la oposición, quienes se sienten más cerca de la oposición consideran que los principales problemas están vinculados a la corrupción y al gasto público. Y aquellos que están más cerca, se sienten más cercanos del oficialismo, consideran que los principales problemas están ligados a la economía y, bueno, ahora mucho menos a la crisis sanitaria, pero, bueno, en algún momento tuvo mayor Pero sí el peso. desempleo, ¿no es cierto? Sí, el desempleo, claro. Sí, el desempleo. Muy claro. Vamos a la próxima placa y ya me ubico acá, me siento y hacemos un ping-pong acá sentado. A ver, este tema me preocupa. ¿Usted considera que su situación económica en los próximos meses puede, y a ver si me toma acá la cámara, miren que estoy marcando acá, ¿saben lo que dice la mayoría? Que puede empeorar. Obviamente está preguntando, no es que sea así, no se asusten. Las expectativas de la gente Exacto. es que acá lo corroborás, ¿no? Sí, sí. Para que no se asusten, no es que va a empeorar. No. Pero la gente piensa que puede empeorar un 52,6%. Tiene que ver con las expectativas y un poco con la idea de ese clima que te comentaba recién. Me parece que en ese sentido, bueno, ya me estoy sentando acá. es complicado, sí, digamos, porque ahora, bueno, pregunta que te hago. ya viene de un tiempo esto, digamos, esta sí, situación, la recesión, sí, la no salida económica. A ver, cuando la gente ve que sube el precio de la leche, el precio de la carne. Ahora la carne se pudo de alguna manera contener, otra discusión de la macroeconomía, del sector agropecuario, de las políticas. Pero cuando ve que los precios suben, sí, obviamente, y ve que le cuesta recuperar los salarios, hubo paritarias, ¿eh? Sí. Todavía no sé si pudieron medir el tema del impacto de las paritarias. No, a veces los independientes decimos queremos tener un referente gremial para que ponga, porque no tenés barrera para decir, bueno, ¿cuál es la recuperación que uno tiene? ¿A qué voy? Inflación por un lado. Por otro lado, buscaron empatar a los asalariados, pero cayó la masa salarial. ¿Sí? Cayó la masa de los trabajadores regulares, ¿no es cierto? Que es lo que vos mostrás en tus estadísticas. Y la pregunta que te hago, ¿puede ser que, más allá del eslogan del gobierno, que vamos a salir, la campaña que está, o sea, qué es lo que se busca, reactivar la economía, que desde el mes de septiembre al mes de noviembre, ya saliendo la gente, habiendo más trabajo, más consumo y demás, esta visión de que va a empeorar pueda que lo revea cada uno o ya arrastra mucha negatividad? No, me parece que la expectativa tiene que ver con una mirada hacia atrás, digamos, y con una mirada hacia adelante, digamos, ¿no? Uno genera las expectativas también mirando un poco por lo que pasó, y cómo se puede llegar a desenvolver lo que viene. Que estamos viendo que ya abren los restaurantes, abren los bares, empieza a haber más ocupación, empieza de alguna manera a moverse un poquito el turismo, empieza las actividades. Sabemos que la industria se está recuperando, o sea, hay datos técnicos que la gente no lo ve. Yo no le puedo decir a una persona que la Unión Industrial y CAME dicen que la actividad industrial, las máquinas, hay mayor nivel de ocupación, hay menos capacidad ociosa. Los empresarios pymes dicen, estamos peor, porque ya vienen arrastrando años malos, desde el año 2018, pero sin embargo tenemos más ocupación de las máquinas. Quiere decir, esto puede cambiar la expectativa de la gente que diga, bueno. Mirá, yo creo que es necesario que cambien las expectativas. Yo creo que los distintos espacios políticos tienen que hacer el esfuerzo para revertir esta situación de un poco de desánimo. Creo que el gobierno tiene la responsabilidad
más grande en ese sentido. Sí. Creo que tiene que generar las condiciones para, no solo discursivas, sino las condiciones reales. Esto que vos marcás, digamos, es parte de ese camino, pero me parece que también hay una urgencia que hoy, bueno, me parece que no está planteada en ese sentido en términos de las campañas, cómo los distintos espacios y los candidatos del gobierno están encarando ese tema. Me parece que hoy la cuestión económica y social tiene una urgencia muy grande y bueno, y me parece que a veces las campañas tienden a banalizarse un poco porque hay como una idea de que la campaña es otra cosa, digamos, no es solamente política y me parece que eso es un problema. Bueno, yo arranqué en el programa diciendo un tema económico, pero como la vuelta de Mauricio Macri. Volvió, me hago cargo de lo que digo, truchó una estadística porque mezclar deuda en pesos con deuda en dólares, desde el punto de vista de la formación económica, no resiste análisis. Pero dejando de lado eso, instaló agenda. Volvió, se metió en la agenda. María Eugenia Vidal, que se había distanciado, se volvió a acompañar a Mauricio Macri acompañarla a ella en la campaña y demás, a endurecer el discurso, el temor por la pérdida de esos núcleos duros, me refiero a López Murphy por un lado y por otro lado Javier Milei. ¿Qué lectura podés hacer de este tema? La incorporación de Macri en la campaña, endurecer el discurso, la fuga de votos, algunos referentes de derecha. Yo tendría que agregar, pero mirando tus números, yo se lo adelanto a ustedes, no sé si va a dar tiempo, mirando tus números, no son tan altos los de Spert en provincia y sí son importantes los de Javier Milei en la Ciudad Autónoma, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, Milei tiene una... ¿Arriba del 10? No tengo datos propios, pero un poco lo que están diciendo es un poco ese porcentaje. Yo creo que, digamos, para también los candidatos de Juntos, hoy es difícil también hablar de la economía. Me parece que Macri viene a plantear esta discusión porque es el único que puede, digamos, plantear esa discusión. El señor es analista político, porque es el único que le da la cara, porque este es un tema no menor, pero también, no lo comenté en la editorial, pero también delicado. ¿Por qué digo delicado? Porque los mercados financieros tienen corta memoria, ¿no? Y si yo tengo que recordar a Domingo Cavallo, disculpame que te haga este comentario, Domingo Cavallo se fue con la convertibilidad mal. Y sin embargo volvió Domingo Cavallo con Fernando de la Rúa. Entonces, esto de alguna manera, decir yo no endeudé y demás, es como para decir, quiero que vayan borrando de la memoria que yo fui un endeudado. No, y también, digamos, en términos más de análisis político, porque hoy me parece que a quien le adjudican parte de la responsabilidad de la crisis del gobierno anterior es a Macri, digamos, ¿no? Me parece que tanto María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y mucho más Santilli no quieren hacerse cargo de esa discusión, no quieren meterse en ese debate y Macri es el único que puede hacerlo. Vos? No, para mí, de mi punto de vista, estamos discutiendo, o sea, los medios de comunicación. Y llaman a ustedes los analistas y demás, están discutiendo pavadas. Porque, a ver, que haya Victoria Tolosa Paz haya dicho, no importa, en el peronismo se garcha, bueno, lo que sea, y que todo el mundo sale a criticar algo que a la hora de votar, mira, no me alcanza el sueldo a fin de mes, y Victoria Tolosa Paz dijo esto en un programa de analistas políticos humorísticos. ¿Qué cambia? Están todos metiendo el tema y, en definitiva, el votante, el que vos decís que ese que ve un escenario medio complejo, que ¿eso llega? No, me parece que es una discusión de los medios. Es una discusión muy larga, muy grande. Yo creo que el votante tiene su propia racionalidad, sus propios sentimientos a la hora de votar. Sí. No, los medios de comunicación son una instancia más, instalan agenda, forman parte de ese conjunto de representación mediado por la realidad de cada uno, por la realidad económica, la realidad política, la identidad, hay un conjunto de variables que se ponen en juego a la hora del voto. Me parece que esa discusión que plantean los medios hegemónicos es una discusión para mí, un poco peligrosa en términos sociales, porque tiende a la simplificación, digamos, y a la ¿Pero la gente compra esa simplificación? No, yo creo que no. Yo creo que forma parte de la discusión, pero no termina siendo determinante a la hora de votar. Claro. No hay esa... Yo también soy docente, lo veo en las aulas. En la Universidad de La Matanza, ¿no? Y en la UBA, sí. Y en la UBA. Y bueno, cada uno,
digamos, lucha también por instalar su representación. Sí. Que los medios tengan una incidencia en esa representación, no cabe duda, digamos, ¿no? Sí, Porque sí, todos sí. convivimos con los medios de comunicación. Ahora, pero también yo No, entiendo pero que... discúlpame, el objetivo no fue, a ver, el objetivo no fue criticar a los medios a los cuales yo pertenezco, ¿no? Porque No, uno no, pertenece, no, vos podés decir, no, simpatizás con uno o con otro. El objetivo pasaba por otro lado, ¿sí? Yo- El objetivo pasaba si los medios lo instalan, pero la gente No, por eso te digo, consume, a ver, consumen para ya las bromas que le hicieron a Victoria Tolosa Paz, bueno, impresionante de toda índole, las bromas que le hicieron, pero en definitiva se prestó para la broma, para que uno se ría, y no sé si se presta o no se presta para a la decisión de votar. Y la pregunta es, más allá de ese comentario o no, de pronto un comentario misógino como pudo haber hecho Fernando Iglesias, respecto al comentario de Victoria Tolosa Paz, tampoco el elector lo toma en cuenta, No, mide, te ¿sabe sumo- medir las diferencias o te no? sumo como Milei le habló a Horacio Rodríguez Horacio Rodríguez Larreta. No, me parece que no son las... Digo, me parece que no tiene una incidencia Le hablan tan a los clara. propios y listo. Sí. Arengan a los propios. No, eso no suma votos. Me parece que, digamos, hay otras cosas por las cuales la gente lo ve bien a Milei, hay otras cosas por las cuales la gente ve Le ve a bien Tolosa Paz. Exactamente, digamos, me parece que eso no tiene mucha, digamos, una dimensión muy clara. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires ves que hay cierta preocupación por la fuga para tanto a Javier Milei como Ricardo López Murphy. Sí, creo que a María Eugenia Vidal le está costando un poquito sostener la decisión de pasar de la provincia a la ciudad. Vos me dijiste fuera del aire, me habías dicho que la gente está enojada con ese cambio, ¿no? Sí, me parece que dejó un lugar vacante en la provincia y el lugar que Hay viene a enojo, ocupar hay enojo. en la ciudad no conforma a todo el mundo, digamos, ¿no? No solamente a los dirigentes o a los políticos, sino también a su base social y a su base electoral. Sí. Me parece que un sector de la base de Juntos esperaba, bueno, que María Eugenia, bueno, tuviese un rol en la provincia y que en la ciudad lo fuera Patricia Bullrich o algún otro dirigente, ¿no? Y eso me parece que forma parte de una preocupación y en términos más estrictamente electorales me parece que la presencia de Milei, la presencia de López Murphy con un discurso más de derecha también la obliga a Vidal a hablar de otra cosa, digamos, ¿no? Esto de decir vamos a bajar los impuestos, digamos, con un discurso que a veces no termina de decir cerrando. nada, ¿no? Entonces, si yo tomo los datos de Jujuy, me refiero a quienes fueron a votar y quienes no fueron a votar, y tomo los datos de Corrientes, que fue aplastante el triunfo de Gustavo Valdés, pero tomamos quienes no fueron a votar y cómo creció el voto en blanco. ¿Sí? Para las PASO, ¿olfateás un comportamiento similar? Y yo creo que hay una situación de descontento, un poco esto Te que digo, el decíamos. descontento respondiendo de que la Ahora- gente no va a votar, ¿no? Ahora, es difícil mensurarlo, es difícil medirlo. Bien, Es muy difícil medirlo. La foto que nosotros estamos viendo es una foto de núcleos duros. El núcleo duro se va a movilizar, va a ir Bien, a votar. vamos a esto. Tenemos el último dato, pero es tuyo, fresquito acá, porque si no después viene la veda la semana que viene. A ver si tenemos el último que es Provincia de Buenos Aires, intención de voto. Sí. A ver, pasemos a la siguiente. Ahí está. No, esa, sí, ahí está. Frente de todo, a ver, me voy a acercar a la pantalla, ¿sí? Esta es de circuito. Yo arranco y que no se enoje acá Pablo Roma. Ustedes saben que han publicado en distintos medios. Algunos le dan ganador a Juntos y otros le dan ganador al Frente de Todos. Acá estamos con Pablo Roma, el responsable de circuito. Ahí lo estamos viendo. Bueno, No, es que es un escenario Frente de Todos con Victoria Tolosa Paz 33,5. Con Juntos con Diego Santilli y Facundo Manes, la sumatoria de los dos 26,7. ¿Sí? Vamos con Florencio Randazzo, le da un número alto, 9%. Sí, un poco lo que nosotros vemos, esa pregunta, hoy un periodista me preguntaba por qué hacemos por espacio y no ponemos toda la lista de Sí. candidatos. Yo creo que tiene que ver al menos con dos cuestiones. Una, que nosotros venimos ya preguntando por espacio hace mucho como para identificar un poco estos núcleos duros, y por otro lado también porque me parece que hay
una identificación en términos de la polarización política con las dos fuerzas que va más allá de los candidatos, ¿no? Bien. Entonces nosotros mantenemos esa pregunta. Y después me parece que hay Ahora, yo tomo ahí, mira, estamos a Randazzo, que te da un 9%, y tomamos a Guillermo Moreno, que te da 4,8%, a ver si lo vemos ahí en el final, que da 4,8%. Estamos hablando de un 15% que de alguna manera representa una sustracción, de lo que sería el Frente de Todos, ¿no? Sí, lo que hay que entender ahí es que hay un sector que apoyó a Alberto Fernández en 2019 que hoy no tiene una distancia, digamos, con el gobierno. Y en provincia de Buenos Aires. Bien. Y las dos opciones que juegan por el peronismo no kirchnerista, Randazzo y Guillermo Moreno, me parece que, bueno, que están tratando de pujar para generar un mayor volumen dentro de ese espacio y, bueno, y capitalizar cada uno lo propio. Ahora, yo creo que de alguna manera los núcleos duros se concentran para las fuerzas mayoritarias y hay una tendencia a que crezcan un poquito las terceras fuerzas. Obviamente la distancia es muy grande, no hay un fenómeno que uno diga, bueno, se puede romper ese proceso de polarización, pero sí me parece que hay una tendencia que hay que evaluar, hay que seguirla en términos de, bueno, cuál va a ser el comportamiento de esas terceras fuerzas y también de un sector que nosotros en este trabajo tratamos de apretar un poquito, ¿viste? Para ver, porque teníamos un porcentaje muy alto de personas que no se indefinían, un 20%, ahora, bueno, hay más o menos un 15%, y ese porcentaje es muy alto, digamos, es muy alto. Entonces, todos estos valores que nosotros vemos, es muy probable... se corrige muchísimo. Es muy probable que no aparezca ninguno en la elección. Claro. Digamos. Y eso hay que ser sincero y hay que decirlo. Sí, si tenés ese número de indecisos o no definidos, obviamente te cambia. Ahora, metodológicamente y en términos del análisis, hacer una proyección de ese sector, para mí hoy es un error. Sí, porque no puedes proyectar. No se puede proyectar. No puedes seguir esta misma tendencia de los indecisos. Porque pueden estar guardados en el voto en blanco, pueden estar guardados en Juntos, pueden estar guardados en las opciones de izquierda, de derecha, pueden estar guardados en cualquier lugar. Y lo que hay que explicarle en este caso a los televidentes y a la sociedad en su conjunto, cuando evalúen el trabajo de la consultoría, es que también estos datos nos permiten analizar este momento, esta foto de hoy. No es un billete de lotería que vamos a ver quién acierta y quién no acierta. Obviamente eso juega el prestigio de cada consultor, cada consultora, pero el trabajo y la idea que hay que, digamos, discutir es, bueno, esta foto nos sirve para entender esta realidad. Es cierto que en otros procesos electorales muchos votantes se volcaron hacia una fuerza, digo, en el caso de Cambiemos, casi 2 millones de votos en 2015. Claro. Bueno, digamos, son procesos complejos, la gente tampoco quiere ir a un escenario electoral donde ya esté garantizado. Claro. Eso es un dato. Eso es un dato, es muy importante. Nadie quiere garantizar el triunfo a nadie. Y bueno, y entonces me parece que también hay una discusión. Lo que nosotros tenemos que tratar de entender, que esto, bueno, son tendencias que nos permiten entender cómo viene el proceso. Ahora, de acá en más para nosotros, y bueno, tenemos que seguir analizando y ver cómo se desenvuelve esta situación. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vos.